Este es tu podcast de Psiconatural con la psicóloga Yashira Brito. Psiconatural enfocado en tu bienestar desde un enfoque natural y holístico. Accede a las redes sociales Facebook y Twitter bajo @psiconaturalpr y accede a nuestra página web psiconaturalpr.com. Hola, qué gusto saludarte. Te habla Yashira Brito para tu podcast de Psiconatural. En este episodio de hoy vamos a estar hablando más allá del miedo. Y tengo esta metáfora para ustedes que es de un ratoncito que estaba angustiado porque tenía miedo a un gato. Así que conversó con un mago y el mago se compadeció de él y lo convirtió en un gato. Pero entonces resulta que el gato empezó a sentir miedo a los perros, motivo por el cual el mago lo convirtió en un perro. Una vez siendo perro, empezó a sentir miedo de una pantera y el mago lo convirtió en una pantera. Por este motivo empezó a temerle al cazador y llegado a este punto el mago se dio por vencido y le dijo: nada de lo que yo haga por ti te va a ser de ayuda porque siempre tendrás corazón de ratón. Y ese corazón de ratón tiene miedos, así que independientemente de las situaciones y de los cambios que tú puedas hacer, siempre va a existir miedo en tu vida. Pero si observamos el miedo es como una muralla que no te deja ver más allá. Trata de visualizar que estás parado y frente a ti hay una muralla bien alta, una pared bien alta, que no te permite que tú la atravieses. ¿Por qué? Porque para ti lo que está al otro lado es desconocido, lo que está al otro lado te causa temor porque no sabes lo que hay, lo desconoces. No, esa pared entonces no te deja que descubrir qué es lo que puede existir al otro lado. Al otro lado quizás lo que hay es un sinfín de oportunidades, hay experiencias, pero no las has podido disfrutar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes temor a brincarlo, porque tienes temor a caerte, porque tienes temor a lo desconocido. Y el miedo es así, el miedo es como una muralla, el miedo siempre va a ir contigo, pero el problema es cuál es el significado que tú le das a ese miedo que tú tienes, cuál es la valoración que tú le das a ese miedo. Y en ocasiones nuestros miedos solo existen en nuestra mente y estos son los que nos paralizan. Los miedos están en tu mente, está la pared, pero más allá de que tú sepas lo que hay al otro lado, lo desconoces porque nunca la has brincado. Así que siempre va a estar en tu mente ese miedo. ¿Basado en qué? ¿Basado en qué es ese miedo? En lo que te han dicho, que quizás si brincas el muro, que es lo que hay al otro lado, basado en experiencias de otras personas, basado en creencias de las demás personas. Así que estos miedos muchas veces radican en tu mente. Y hay una frase de Marie Curie que dice que dejamos de temer aquello que empezamos a conocer. Si tú no enfrentas ese miedo, si tú no te adentras a ese miedo, tú jamás vas a descubrir, no lo vas a descubrir y no vas a dejar de temerle porque no has encarado, no lo has empezado a conocer. Y hay muchos ejemplos y te puedo traer un sinfín de ejemplos, como por ejemplo, hay gente que no estudia una carrera porque el hermano de Juan, tío de Pedro y primo de Sofía, estudiaron eso y no consiguen trabajo y les fue mal. Así que tú no vas a estudiar eso porque tienes miedo que te pase lo mismo que al primo de Pedro, hermano de Sofía, y cuando vienes a ver, cuando ves, no haces nada. ¿Por qué? Por miedo a algo que ni tú mismo sabes si iba a ocurrir. Así que si yo quiero hacer algo en mi vida, yo tengo que empezar a conocerlo, porque yo no le puedo temer a algo que yo no conozco. Así que nosotros tenemos que
Nuestros temores muchas veces se originan ante algo que nosotros desconocemos. Pero una vez que sabemos lo que es, vamos a dejar de temerle, porque sabemos lo que es. Le tengo miedo a las alturas. ¿Por qué le tienes miedo a las alturas? Porque es un miedo que lo que antecede ese miedo es otro miedo. ¿Y cuál es ese miedo? A que me puedo caer. ¿Y cuál es el miedo que antecede ese miedo a que te puedes caer? Que me voy a morir. ¿Y cuál es el miedo que antecede al que me voy a morir? Voy a dejar de ver a mi familia. Y por ahí si seguimos para atrás, para atrás, para atrás, desmenuzando ese miedo, te vas a dar cuenta que es un miedo irracional que viene de pensamientos y de creencias que nunca las has encarado porque no sabes lo que es caerte de una altura. ¿Y qué te dice a ti que te vas a caer? Te paras, estás 5, 10 minutos parado y te das cuenta que no te vas a caer, que no te caíste y se te quita el miedo. Vas a sudar, vas a llorar, van a venir muchos pensamientos a tu mente, pero no te vas a caer. Y como no te caes, le pierdes miedo a eso. Y el miedo es esa emoción que surge como una respuesta a un peligro o una amenaza, real o imaginario. Esto es así, es un mecanismo de defensa, es como la ansiedad. Y es un mecanismo de defensa, es esa expresión de esa dificultad para lograr que la armonía entre lo que somos y lo que queremos ser. Ahí radica todo. Y el miedo es uno de los obstáculos que son peligrosos, es paralizante, pero es útil, ya que el miedo muchas veces nos salva de situaciones, pero hay ocasiones donde es inútil, ya que no nos permite resolver problemas. Hay momentos en que nos paraliza y hay momentos en que nos impide llegar a lograr objetivos que tenemos. Así que el miedo es una reacción natural de nuestro cuerpo que nos prepara para evitar el peligro. El problema es cuando presentamos esa reacción ante peligros que no existen todavía o que la probabilidad de que ocurran es bien remota. Y eso es lo que nos mantiene en un estado de estrés permanente, que es negativo ¿para qué? Para nuestro cuerpo y afecta nuestras acciones. Y muchas veces vemos las dificultades que se acumulan y nos parecen que son insuperables y vienen acompañadas de emociones negativas que nos impiden que ver con claridad. Así que cuando hablamos de solución de un problema, para poder definirlo con claridad, hay que saber identificar cuál es el miedo que nosotros tenemos para poder resolver esas situaciones y para que el miedo no nos paralice, para que el miedo no nos deje en el mismo lugar y nos permitamos nosotros mismos avanzar. Y nosotros tenemos que empezar con pequeños objetivos, con pequeños objetivos. Si yo le tengo miedo a las alturas, no puedo empezar un día queriendo escalar una montaña bien alta y tirarme en rappelling. Yo tengo que comenzar con pequeños objetivos, despacito, para nosotros empezar a conocer poco a poco ese miedo. Por eso es que en las terapias cognitivo-conductual nosotros trabajamos la exposición gradual. Luego de que tú te educas, tú conoces tus miedos, tus pensamientos, empezamos con una reestructuración cognitiva. Luego entonces comenzamos la exposición gradual a ese miedo. Y si tienes miedo a las alturas, comenzamos poco a poco. A lo mejor empezamos a subir una cuestita, a lo mejor subimos un tercer piso, después subimos un cuarto piso, un quinto piso y te asomas en el balcón y así poco a poco vas, ¿qué? Superando ese miedo. Si hablar en público es tu problema porque tienes una fobia social, prepara una presentación sencilla y habla, por ejemplo, frente a familiares o frente a un pequeño grupo de personas. Todo comienza paso a paso para que te vayas sintiendo cómodo. Y si te da vergüenza, por ejemplo, bailar en público, empieza con bailes sencillos,
con personas que tú quizás las encuentres que son cordiales y simpáticas para que no comience esta crítica. Porque los peores críticos somos nosotros mismos, no son los que nos rodean. Así que todos los seres humanos sentimos miedo, diferentes tipos de miedo. La diferencia está en si asumimos ese miedo y cómo nosotros lo asumimos. Así que nosotros debemos aprender a gestionar y superar esos miedos con herramientas que todos tenemos. ¿Qué es cuál? Confianza en nosotros mismos. Así que ante ese miedo que sentimos, podemos actuar de maneras diferentes. Podemos atacar, podemos huir, podemos bloquearnos, pero tenemos que afrontar el miedo de otra manera. Debemos de ver el miedo como una oportunidad para el aprendizaje, para expandirnos y para crecer. Y saber que tenemos que ser capaces de descubrir para qué me sirve ese miedo. ¿Cómo puedo aprovecharlo? ¿Cómo me puede ayudar a crecer? En vez de huir de él, en vez de esconderme de él, tengo que afrontarlo y seguir adelante. Así que más allá del miedo está esa desconfianza que tienes de ti mismo. De ahí radica todo. Si yo confío en mí, yo voy a encarar y voy a hacer eso que yo quiero. Y no me puedo esconder, tengo que afrontarlo. Y cada momento de nuestra vida está marcado por la huella de nuestros miedos. Lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, dónde vamos, con quién, el modo en que nos sentimos con nosotros mismos y con los demás. Lo felices o lo triste que podemos estar. Y todo ello está directamente unido a nuestros miedos. Y si dejamos que estos dicten nuestro comportamiento y restrinjan nuestra libertad, van a dirigir nuestras acciones y van a determinar en gran medida nuestra forma de ser. Así que para que tú puedas averiguar si un miedo en particular es un problema para ti, debes de pensar en algo que tú quieres. Piensa en algo ahora mismo donde estás sentado, piensa en algo que tú quieres. Y lo primero que tienes que hacer es pensar en algo. Puede ser un trabajo nuevo, una relación, irte de vacaciones. Y tienes que hacerte la pregunta, ¿qué es lo que se interpone entre lo que tú quieres hacer? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué es lo que no te deja irte de vacaciones? ¿Qué es lo que no te deja cambiar de trabajo? Y si tienes miedo a algo que se interpone entre tú y lo que deseas, si la respuesta es sí, es decir, que no tienes lo que quieres porque hay algo que te asusta. Y tienes que plantearte qué es eso que te asusta, que se interpone entre tú y lo que tú quieres. Y lo que tú deseas tanto, que te molesta, que el miedo te impida alcanzarlo. Si la respuesta es sí, entonces tienes un problema con este miedo. Si lo deseas tanto, que te molesta, que el miedo te impida alcanzarlo, ¿cuál es el miedo? Piensa en lo que quieres. ¿Qué es lo que se interpone entre tú y lo que tú deseas? ¿Y qué es lo que te molesta tanto que te impide alcanzarlo? Ese es tu miedo. Y si la respuesta es que no, bueno, pues eso que tú deseas no es tan anhelado. Y muchas veces nosotros nos molesta que ese miedo nos impida disfrutar de las cosas. Pero si te impide disfrutar de las cosas ese miedo, ¿por qué no comenzamos entonces a trabajarlo? Así que si todo lo que tú quieres y tienes miedo de ir por ello, no debes de asumir inmediatamente que el miedo es el problema. Tenemos que empezar a desmenuzar ese miedo, hacernos preguntas. Si deseamos eso al punto de sentirnos mal por no tenerlo. Así que si tú te sientes mal porque no tienes eso, porque no lo puedes obtener, tenemos que entonces comenzar a ver qué es lo que nos los imposibilita. Y cuando el miedo ya no es un problema,
pues tenemos que trabajar con eso. Y si el miedo no es el problema, hay que aceptarlo sin más y vivir con ello. Hay que ver si el miedo es un problema o no para lograr ese objetivo que tú quieres. Pero para eso tienes que saber qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te lo está imposibilitando y ir más allá para poder, ¿qué? Seguir con tu vida y no seguir estancado en lo mismo. ¿Y cómo no vamos a tener miedo si nos han educado con miedo? En la vida estamos adoctrinados y estamos criados para tener miedo, comenzando por nuestros padres. Porque nos generan miedo en muchas cosas, globalmente, socialmente. Porque es una forma de controlarnos basado en el miedo. No hagas eso, porque si haces eso, te va a pasar esto, esto y esto. Y el nene no lo hace por miedo a que le va a pasar eso que quiero. No sé lo que me va a pasar, pero si me lo está diciendo mi mamá es porque es malo. Y así sucesivamente, culturalmente, socialmente, estamos educados desde el miedo. Por eso, a la hora de tomar muchas decisiones en la vida, inclusive hasta para salir a votar, para tomar decisiones en cosas importantes, nos quedamos con lo mismo porque ya lo conocemos y cualquier cambio puede ser peor. Así que yo no voy a dar un cambio porque yo tengo miedo a ese cambio, porque es mejor lo conocido. Y hay un refrán por ahí, pero el que me conoce sabe que soy mala para los refranes, que es algo de bueno por conocido o malo por conocido. Si te lo sabes, pues me escribes y me lo dejas saber, porque ahora mismo no me acuerdo del refrán. Pero así estamos. Y nos ha inculcado tanto el miedo que no sabemos quiénes somos nosotros, qué es lo que queremos, ni mucho menos cómo conseguirlo. Y si salimos del camino que nos han marcado, está mal. Y nos tienen que meter mucho miedo. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos tomar decisiones eficaces. Porque las personas que nos meten miedo, ellos también tienen miedo. Y a lo mejor ese miedo es más grande que el tuyo. Así que el motivo, tanto nosotros como ellos, hacemos las cosas que hacemos y nos alejamos del auténtico propósito por vivir una vida plena, feliz y auténtica. Y porque queremos hacer un mundo mejor, pero nos da miedo. Y muchas veces nos da tanto miedo decir lo que sentimos y lo que queremos hacer. Por eso este episodio se llama Más allá del miedo. Tienes que comenzar a confiar en ti y ser auténtico. Y sabes que a mí no me da miedo hablar esto. A mí no me da miedo los episodios que a veces hago, que son un poco fuertes, porque ese es el problema. Si uno es un profesional de la salud y habla las cosas como son, hay gente que da miedo y entonces pintan las cosas de colores, porque si las pinto de colores no me van a seguir, o porque no voy a tener pacientes, o porque me van a tildar y entonces eso puede dañar mi reputación profesional. A mí no me importa, porque yo no estoy hablando nada aquí que sea incorrecto, yo solamente te estoy invitando a ti, a que confíes en ti y venzas tus miedos. Y ese es el problema que tenemos. Y yo no tengo miedo de decirte lo que pienso y no he perdido las esperanzas de que la gente pueda comprender que su situación ahora mismo emocional, su situación de salud mental, ya sea depresión, ansiedad, es basado en muchos pensamientos y creencias que tienes que trascender más allá del miedo. Y tienes que empezar a soltar. Soltar la resistencia al cambio, a lo desconocido, al crecimiento, a tu evolución. Sal de tu zona de confort, de ese espacio conocido que te mantiene estancada y comprometida con cosas pequeñas. Debes abrazar el cambio. Y no dejes que tus días pasen y que en tu mente se haga cada vez más difícil la posibilidad real para que haya ese cambio. Y debes de identificar de qué tamaño es tu inseguridad en tus propias habilidades y confiar en que estás sostenido por algo más fuerte que tú.
Y debes confiar profundamente en ti, porque tú naciste con la sabiduría suficiente para ser guiado hacia ese propósito de evolucionar y ser feliz. Vinimos a este mundo a ser felices y amar. Y debemos avanzar aún con el miedo agarrado de la mano. Si tus sueños no te asustan, entonces no son tan grandes y ambiciosos. Y no te detengas porque sientes miedo, al contrario, siente el miedo, pregúntale qué mensaje tiene para ti. Si ese miedo pudiera hablar, ¿qué te diría? Honra ese miedo, permite que pase, porque no eres eso. Tú no eres tus miedos. Y si el miedo regresa, camina con él. Y esto es lo que yo siempre te recomiendo para la ansiedad. Camina con tus miedos y con tu ansiedad. Cuando tú empieces a caminar con ellos, le vas a perder el miedo, le vas a perder eso. ¿Por qué? Porque no te va a asustar tanto. Porque te vas a dar cuenta que no es tan grande como tú pensabas. Y no esperes a que las condiciones estén perfectas para emprender esa aventura que tú quieres hacer en tu vida. Tampoco planees mucho el futuro. Tienes que dar el primer paso. Porque en la marcha tú vas descubriendo el reto de cada etapa. Y con una mente que, open, abierta, y que esté anclada en el momento presente, descubriendo lo que el momento requiere para ti en ese momento preciso. Así que más allá del miedo está la decisión tuya de caminar con el miedo o seguir corriendo, huyéndole al miedo. Tú decides si quieres estar frente al muro, frente a la pared o si quieres brincarlo y descubrir qué hay allá. Porque qué triste es ir a un lugar y quieres hacer algo y estás con el miedo de, ay, lo hago, no lo hago. Se te acabó el tiempo y te tienes que ir y estás toda la semana arrepentido, lamentándote porque no lo hiciste, si que hubiese pasado, sí. Qué malo es. A mí me ha pasado muchas veces. Y después no puedo regresar al lugar porque pues quedaba lejos, porque pues ya tuve que regresar nuevamente y no lo pudiste hacer y te quedaste wow. Y empiezan las lamentaciones y por qué no lo hice y aquello y lo otro. No tengas miedo. Y hay otros episodios anteriores a que este es el episodio 47. Hay muchos episodios, el de la vergüenza, el que lo que te dé la gana, sea auténtico. Todos estos episodios van uno de la mano del otro. Para que tú empieces el proceso de tu transformación y evolución. Cuando tú comiences, hay otro que se llama aprender a decir que no. Todo esto tiene que ver con asertividad. Si tú logras ser asertivo, y después voy a hacer un podcast, otro episodio sobre la asertividad. No es lo mismo ser agresivo, decir las cosas como te salgan, es ser asertivo y que recuerdes que las cosas que tú dices no necesariamente va a tener el resultado que tú quieres, pero sí va a tener un cambio en ti. No hagas las cosas para lograr cambios en los demás, haz cosas para lograr cambios en ti, para que puedas ver más allá del miedo. Así que escucha los otros episodios que están anteriores a esto y comienza a escucharlos. Y no es solamente, yo escucho muchos audiolibros, yo escucho muchos podcasts, yo leo muchos artículos, yo leo muchos libros de autoayuda y yo soy el más experto en todas las teorías y todas las técnicas habidas y por ahí. No me importa, ponlos en práctica. Coleccionamos información, pero no la ponemos en práctica. Y poquito a poco nosotros poniendo en práctica, acuérdate que los objetivos los empezamos poco a poco, exponiéndonos gradualmente a eso que tememos, cuáles son tus miedos reales actualmente. Así que si te gustó este episodio, compártelo, comenta, dale me gusta, ¿verdad? Todas estas cosas que ahora están en las redes sociales.
Y hablando de redes sociales, me puedes buscar en Psiconatural PR en Facebook y Twitter. Y también acceder a mi página web en mi blog a www.psiconaturalpr.com. Te habló Yashira Brito para tu podcast de Psiconatural. Este es tu podcast de Psiconatural con la psicóloga Yashira Brito. Psiconatural, enfocado en tu bienestar de tu enfoque natural y holístico. Accede a las redes sociales Facebook y Twitter bajo @psiconaturalpr y accede a nuestra página web psiconaturalpr.com.